Antes de comenzar el video, quiero agradecerte por todo el apoyo que le has brindado al canal durante todo este 2024. Gracias por cada like, comentario, compartida, suscripción normal y de pago que contribuiste a mi proyecto. Todo este apoyo no hace más que motivarme a seguir mejorando constantemente el contenido que creo día con día. Así que puedes esperar cosas muy buenas para este próximo 2025. Espero que al igual que en mi caso, afrontes este año con la fuerza necesaria para crear tu propia suerte en lo que sea que decidas hacer, superar las adversidades que se presenten y disfrutar de la plenitud de los momentos buenos. Mis mejores deseos para tus objetivos y el de tus cercanos. Un abrazo fuerte. Continuando ahora sí con el video, resubí por primera vez un contenido previo. Hablo del resumen de la aventura X de la actualización Warframe 1999, pero sumando la escena final que se alcanza luego de hacerte amigo de los miembros del sindicato. Además que para aportar un poco de más valor, agregué mi opinión honesta acerca del contenido. Espero la disfrutes y sin más demora, que comience el espectáculo. La aventura comienza el 31 de diciembre de 1999, mientras todos en Olbania hacen una cuenta atrás para recibir el nuevo año, aunque por desgracia, lo único que recibieron fue un destino fatal en forma de un reactor nuclear explotando. Con esta escena se da fin a la aventura, así que platícame qué te ha parecido, cuáles fueron tus momentos favoritos y qué reflexiones sacas de tan conmovedora historia. Bueno, fuera de bromas, en serio te invito a suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos de Warframe. Pero volviendo con el resumen, al momento de la explosión, el tiempo retrocede 24 horas antes de la tragedia, ubicándote en el centro comercial de la ciudad, el lugar que sirve como centro de operaciones para los Sex. En específico, puedes ver a Arthur escuchando a los online, mientras que su mano se pone loquita y escribe una dirección en una PC gamer. Al parecer, por lo que llega a decir el protoframe, se puede deducir que últimamente su mano se mueve sola, pero en fin, solo con mirar la dirección en el monitor, Arthur decide investigar la dirección en busca del Dr. Entrati, pero como buen mexicano, comienza por buscar las llaves de su moto que no se acuerda dónde las colocó. Le pregunta amablemente a los miembros de su equipo, ¿sí o no? ¿Sí o no, pendejo? pero al parecer es el único que se toma un poco en serio las cosas. Es hasta que habla con Letty y Eleanor que puede recuperar sus llaves. Sin demora se dirige a su moto para salir en búsqueda de Albrecht, pero al final su equipo se conmueve y decide unirse en su búsqueda. Mientras avanzan por las calles oscuras de Albania, Arthur se topa a la bastante agraciada Mayor Nessie Rusalka, la comandante Skaldra, que le informa a Arthur que tanto él como su equipo fueron declarados como terroristas, por lo cual serán buscados y neutralizados por su Skaldra. Claro, todo esto según ella, ¿verdad? Al final ni problemas van a darle a Arthur, pero dejémosla hablar para que no se sienta mal. Luego de recorrer algunas calles de la ciudad pegando tiros contra los Skaldra, alcanza una explanada que sirve como campo de batalla contra el Panzer H-04. Su nombre original no me gusta para nada, así que lo bautizaré como Panzer. Cuando Arthur logra salir vencedor, la plaza se derrumba y el protoframe termina inconsciente en los dominios Techrod. Gracias a un mensaje telepático de Leonor, Arthur reacciona y puede ver cómo Kalimos y el Doctorine se adentran en un túnel. Los intenta perseguir pero termina por perderlos. Al final encuentra un lugar repleto de monitores que le ocasionan un dolor intenso. El dolor termina cuando los monitores explotan y simultáneamente revelan una boca infestada similar al Helminto. Esta boca escupe a Excalibur. Tanto Arthur como el recién llegado Warframe se miran y comienzan un combate, el cual termina cuando el viajero que controla Excalibur intenta controlar a Arthur. Este último consigue expulsar al viajero y lo toma como prisionero. La escena cambia y te hacen saber que ahora solo quedan 20 horas para la tragedia. Aquí puedes ver cómo Albrecht fue capturado por la Skaldra y es interrogado por Victory la Mayor, aunque al final de la escena se revela que esta última está siendo controlada por la indiferencia, el ente del vacío que lleva molestando desde la guerra interna. La indiferencia se burla de Albrecht mientras toma la forma de su amigo Lloyd e incluso del mismo Albrecht. La escena termina cuando el Albrecht original le dice que la debilidad de su plan es el amor. Avanzando unos minutos más, en el centro comercial de Olbania, los Sex interrogan al viajero en busca de respuestas. Es entonces cuando el viajero los alerta de la existencia de la bomba nuclear, que será su pirotecnia para recibir el año 2000, por lo cual, el viajero termina por unirse con los Sex para evitar la explosión. Quincy le devuelve a Excalibur, además que le presta un set de armas para que pueda combatir. Es entonces que el viajero sale a Olbania para recuperar a Albrecht de los Skaldra. Mientras extermina unos cuantos enemigos, puede escuchar cómo Rusalka revela
públicamente que ha capturado al Dr. Entrati y planea llevar ante la justicia a los terroristas de X. Al final del exterminio, el viajero da con la ubicación de la sala de tortura donde tenían cautivo al Doctorine, pero nada más entrar, se encuentra con un espectro de la indiferencia que le saca un buen susto. Al final de todo esto, resultó ser una trampa por parte de los Skaldra. El motivo era capturar al nuevo aliado de los X, pero al final terminas escapando abriéndote paso a disparos. El tiempo avanza nuevamente y solo restan 14 horas para el incidente del reactor. El viajero regresa al centro comercial y decide junto a Alex detener la bomba nuclear directamente, sin ayuda de Albrecht, por lo cual su plan es que Amir hackee una terminal Skaldra para acceder al sistema de servicios públicos de Albania, pero el subterráneo de Albania está dominado por la infestación y no es posible acceder por las esporas que desprende el Techrod, por lo cual Amir sugiere el uso de los purgainfiernos, que son filtros de aire enormes que absorben las esporas de la infestación. Es así como el equipo se divide. Arthur envía al viajero y a Quincy a mantener el aire limpio con ayuda de los purgainfiernos, mientras que los demás cubren a Amir para que pueda realizar el hackeo. Luego de superar esta nueva variante del modo supervivencia en el juego, lo único que consigue Amir con esto es tener acceso al éxito mundial de los online en su formato MP3, por lo cual termina la misión y se ordena la extracción. Cuando el viajero regresa al centro comercial, encuentra a Arthur con Calimus, el gato de Albrecht, quien les muestra la entrada a un cuarto secreto, aunque al parecer, de momento solo puede entrar el viajero. Este cuarto funciona como el orbitador o el campamento del viajero, pero volviendo a la aventura, al acercarte a una terminal POM-2, luego de usar la contraseña Calimus, se muestra en la pantalla un mensaje de Albrecht que le advierte al viajero que ambos están atrapados en un bucle temporal, por lo cual necesitan de una pequeña chispa de energía para poder escapar. Con esto hace referencia a la explosión nuclear. Le encomienda evitar que Lex detenga la explosión, según con el propósito de contener al murmullo. El mensaje termina y el viajero recupera su arsenal gracias a esta habitación secreta. Una vez armado, sale en su motocicleta para dar apoyo a Lex. Es entonces que Aoi revela que gracias a Amir, interceptaron mensajes Skaldra que hablan sobre un prisionero VIP que estaban trasladando, por lo cual el viajero se apresura como refuerzo para ayudar a Aoi, que se aventuró sola a confirmar la información. Cuando el viajero por fin la alcanza, la muchacha casi conoce a San Pedro al ser casi aplastada por un camión, pero luego de ayudarla, ella decide usar el mismo camión para dar alcance al transporte que lleva cautivo al Doctorine. Aquí el viajero se arma con un RPG y comienza una persecución a lo Fast and Furious para recuperar a Albrecht. Incluso se une la mayor, que como toda buena tóxica, cuando ve que perderá, se intenta inmolar con todo y el transporte de Albrecht, ya que según sus propias palabras, si no es de ella, no es de nadie. Al final, termina muy herida, pero Albrecht parece estar al centavo. Aquí el Doctorine revela que cada vez que el bucle comienza, la indiferencia posee a Rusalka, por lo cual le ordena al viajero que la duerma para siempre, pero el viajero junto a Lex se niegan a hacerlo. Albrecht se burla del viajero por no poder hacerlo y le pregunta que si no puede hacer esto, ¿cómo permitirá que pase lo que viene?, refiriéndose a la explosión del reactor. La escena termina cuando la indiferencia se recupera y desaparece junto a Albrecht y el viajero. El tiempo vuelve a avanzar. Ahora solo restan menos de 5 horas para la falla del reactor. Los ex encuentran la forma de entrar al cuarto secreto y miran el mensaje de Albrecht para el viajero. Entonces Quincy no puede más y decide claudicar. Los demás apoyan a Arthur para pelear hasta el final. Aquí puedes elegir quién liderará la misión. Una vez lo hagas, con el miembro ex que escogiste, te diriges al zoológico de Albania y tienes que contener a los Skaldra durante un tiempo. Cuando este tiempo termina, Eleanor entra en el zoológico y le toca avanzar sola. Aquí busca unos tumores infestados que se activan invocando a más enemigos infestados cuando Eleanor se acerca a ellos. Una vez consigue destruir los tumores infestados del zoológico, aparece Legacito, la reina de la colmena Techrod primitiva, quien comienza un combate con la Protoframe. La escena termina cuando la reina Techrod es derrotada y consumida por Eleanor. Luego de esto, el viajero despierta en el Sariman. Aquí la indiferencia va revelando una a una la muerte de los miembros X. Además menciona que los dones que tiene el operador como el viajero son una parte de él cedidos a voluntad, aunque no a los predecesores de ambos. Supongo que se refiere a los Orokin que se apoderaron de sus dedos. Al final el viajero se encuentra con Albrecht, que utiliza un Alex Prime para terminar con las pocas fuerzas que le restan al viajero. La escena cambia y el tiempo avanza. Solo restan 23 minutos antes de la falla del reactor. Amir junto a Arthur y Aoi se abren paso sobre las filas Skaldra para alcanzar el reactor.
reactor. Luego de resistir un minuto de asalto, la escena cambia y muestra a Letty y Eleanor intentando escapar del subterráneo de Albania. Pero luego de resistir, Eleanor termina por ser dominada por la reina y ataca a Letty. Ella devuelve el ataque y ambas terminan por morir. La escena regresa nuevamente con Arthur y los demás. Mientras la situación cada vez se hace más crítica, Quincy regresa y brinda apoyo de cobertura a su equipo desde un edificio, aunque esto dura poco, ya que aparece un Panzer H-04 que termina por borrarlo del juego. Gracias al sacrificio de nuestro morenito, Arthur, Amir y Aoi se logran colar al reactor. Mientras Amir lo intenta hackear para evitar la explosión, Aoi usa sus habilidades magnéticas para darle tiempo, pero termina muriendo por abusar en el uso de sus poderes. En mi opinión, una de las muertes más tristes de este anime. Arthur entra a la sala del reactor para combatir la infestación y aunque sale vencedor, la radiación puede con él y termina por morir. Por último, Amir es terminado por el mismo Albrecht, que como solo un cobarde haría, le dispara por la espalda. El Dr. Ine felicita a los ex por su sacrificio, entonces aparece el viajero y dice que aún los puede salvar, aunque Albrecht como que no le va esto de la empatía y termina por dispararle también al viajero. Con su último aliento, antes de morir, el viajero usa el mismo poder que en Duviri para reiniciar el bucle a los principios de 1999. La aventura termina con un correo en la bandeja de entrada. El mensaje viene por parte de Lloyd, aquí informa que el viajero ahora pertenece al bucle temporal anual de 1999, además que le regala el plano de Site 09, un nuevo mod para pistolas y 5 formas. Luego de reclamar los artículos enviados por Lloyd, Calimo se coloca en el cuarto secreto y espera que el viajero refuerce sus lazos con los protoframes. Esto requiere de alcanzar el tercer rango con el Sindicato X, además de hacerse amigo de cada uno de ellos. Una vez consigues los requisitos previos, Calimos te ofrece repetir los últimos momentos de vida de los protoframes. Es aquí cuando volvemos a la Sariman, pero ahora el viajero usa sus poderes para ayudar a cada protoframe a superarse y salvar uno a uno sus propias vidas. Comienza con Eleanor, a quien le permite liberarse del control del Legacito, salvando de paso a Letty. Luego con Quincy, le muestra que sus nuevas habilidades pueden mostrarle lo que no todos ven. Es así como termina derrotando al conductor del tanque. Con Aoi pasa algo similar, le muestra una alternativa de cómo usar sus poderes para no lastimar su salud por usarlos. Con el ansioso de Amir, le muestra las capacidades del Parazon. Por último, con Arthur el viajero debe usar la transferencia para alejarlo de la zona radiactiva y llevarlo a un lugar seguro, donde los demás miembros del X esperan a su líder. Luego de un cambio de escena, el viajero regresa al cuarto secreto donde los protoframes se esperan con una cena en celebración por su unión y victoria, mientras que en una POM 2 aparece el mensaje de secuencia completada. Por último, una especie de escena extra muestra a Lloyd caminando por los laboratorios de Sanctum Anatómica, cuando de pronto un autómata comienza a moverse, dejando temeroso al amigo de Albrecht. En este caso, como dije antes, me atreveré a compartir mi opinión de la aventura para aportar un poco de más valor al contenido. En general me parece una aventura buenísima, los entornos que crearon para representar a Albania me parecen geniales, el tiempo que dedicaron en crear los escenarios del juego debió ser una locura, lo mismo con su subterráneo, son simplemente hermosas las salas que esconde. La única pega que le podría poner es su corta duración, que como es obvio, se debe al retraso de la llegada de los tecnocitos Coda, que igual sinceramente creo que sí tenían mayor importancia en el resultado final de los sucesos vistos en la aventura de lo que se anunció por los devs, pero en fin, nada que opaque su gran trabajo con esta tremenda actualización y todo su nuevo contenido, pero igual déjame saber qué piensas tú acerca de esta aventura, te leo en los comentarios. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí al realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si aún quieres apoyarme más, puedes compartir el video con tus amigos de Warframe y comentarlo. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para aparecer al final de cada video. Agradezco nuevamente a los miembros del canal que hacen posible mi proyecto en YouTube. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk se despide. Adiós.